Buenos días, mi nombre es García Barberán Luis, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manaví y hoy día vamos a hablar sobre vibrios, Campylobacter, Helicobacter y bacterias relacionadas. Especies de los géneros vibrios son Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter y Helicobacter. Estos son bacilos gramnegativos que tienen una amplia distribución en la naturaleza. Son vidrios que se encuentran en aguas marinas y de superficie. Vibrios. Los vibrios son una de las bacterias más frecuentes en las aguas de superficie de todo el mundo. Son unos bacilos aerobios curvos y móviles que poseen un flagelo polar. Vibrio cholerae. Las características epidemiológicas del cólera son muy parecidas al reconocimiento de la transmisión del Vibrio cholerae en el agua y el desarrollo del sistema sanitario de agua. Cultivo. Como las otras vibrias, se multiplican a una temperatura adecuada de 37 grados centígrados. En condiciones naturales, las vibrias cholerae es patógena y los microorganismos se adhieren al borde de las células epiteliales. Estas se multiplican y liberan la toxina cólera y tal vez muconosas y endotoxina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el 60% de las infecciones son asintomáticas. Estos tienen un periodo de incubación dentro de 1 a 4 días. Para los que llegan a presentar síntomas, estos son un inicio brusco de náuseas, vómito, diarrea, abundante cólicos y dolores abdominales, los cuales llevan a una pérdida rápida de líquidos y electrolitos. Esto conlleva a una deshidratación intensa, por lo cual es importante tratar la deshidratación. En las pruebas diagnósticas de laboratorio se utilizan las muestras de moco de las heces. El aspecto microscópico de los frotis tomados de las muestras fecales no es distintivo. No es distintivo en los microscopios de campo oscuro o de contraste de fase. Estos pueden mostrar los vidrios que se mueven rápidamente. En cuanto al cultivo, estos se multiplican rápido en el agar sangre con un pH de 9.0. Un ataque de cólera va seguido de inmunidad contra la reinfección, pero se desconoce la duración y el grado de inmunidad posterior. Vibrios parahemolíticos y otros vibrios. Esta es una bacteria halófila que produce gastroenteritis aguda tras la ingestión de mariscos contaminados como pescado crudo o crustáceos. Tras un periodo de incubación de 12 a 24 horas, se presentan náuseas, vómitos, cólicos, dolores abdominales, fiebres, diarrea líquida y a veces sanguinolenta. A menudo se detectan leucocitos fecales. La enteritis tiende a desaparecer de forma espontánea en un lapso de 1 a 4 días sin tratamiento alguno, dado que solamente el restablecimiento del equilibrio electrolítico. Los Campylobacter producen enfermedades diarreicas y generalizadas, y estas figuran entre las causas más difundidas de la infección en el mundo. La infección por Campylobacter de animales domésticos también es amplia. La clasificación de las bacterias de la familia Campylobacter se ha modificado con frecuencia. Algunas especies previamente clasificadas como Campylobacter se han reclasificado en el género Helicobacter. Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Estos han surgido como microorganismos típicos patógenos en humanos y son la principal causa de enteritis, y a veces la infección generalizada de estos produce infecciones que clínicamente son indistinguibles. Los laboratorios por lo general no diferencian las dos especies, y entre el 5 y el 10% de las infecciones a causa de Campylobacter jejuni probablemente se adjudican a Campylobacter coli. Morfología e identificación. Microorganismos típicos. Estos son bacilos gramnegativos con forma de coma, S o de ala de gaviota. Son móviles con un solo flagelo polar y estos no forman esporas. Cultivo de incubación. Esto se debe de dar en una atmósfera con poco O2 y con un aumento de CO2 a una temperatura de 42 grados centígrados, ya que esta temperatura impide la proliferación de la mayor parte de las otras bacterias y microorganismos que se encuentran en las heces fecales, y por lo tanto simplifican la identificación de la Campylobacter jejuni. La infección se puede adquirir por vía oral, proveniente de alimentos, bebidas o del contacto con animales infectados. La Campylobacter jejuni es susceptible al ácido gástrico, por lo tanto se debe ingerir una cantidad de más de 104 de estos microorganismos para poder padecer una infección. Cuando se padece una infección, estos microorganismos proliferan en el intestino delgado, invaden el epitelio y producen una inflamación que da como resultado la aparición de eritrocitos y leucocitos en las heces y los restos fecales. Cuando a las manifestaciones clínicas, este microorganismo se manifiesta como dolor abdominal tipo cólico, también como diarrea abundante que puede ser microscópicamente sanguinolenta,
también como cefalias, malestar, fiebre, y esta se da espontáneamente dentro de los 5 a 8 días, y casi siempre se resuelve sin tratamiento antimicrobiano. En las pruebas diagnósticas de laboratorio, las muestras se obtienen de las heces. Ahora vamos a hablar sobre Haemophilus, Bordetella, Bruselas y Neisseria. Bacterias del género Haemophilus. Este es un grupo de pequeñas bacterias polimorfas gram-negativas que necesitan medios enriquecidos. Por lo general contiene sangre o sus derivados para su aislamiento. Haemophilus influenzae. Esta se detecta en la mucosa de las vías respiratorias altas y es una causa importante de meningitis en niños. Esta puede causar infecciones respiratorias tanto en niños como en adultos. Microorganismos típicos. En las muestras de infecciones agudas, estas son bacterias cocoides cortas que a veces se encuentran en pares o en cadenas cortas. En los cultivos, la morfología depende de la edad y del medio de la hemofilia. La influencia del tipo B, esta entra a través del sistema respiratorio. Puede haber una determinación local con afectación de los senos paranasales o del oído medio. La Haemophilus influenzae del tipo B y los neumococos son dos de los microorganismos más frecuentes en el medio bacteriano de la sinusitis aguda. Antes de la vacuna para la Haemophilus influenzae, esta fue la causa más frecuente de meningitis bacteriana en niños de entre 5 meses a 5 años de edad. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Las muestras consisten en una secreción ya sea de secreción faríngea o de pus y sangre. Esta enfermedad se puede transmitir de persona a persona a través de la vía respiratoria. Inmunidad. Los lactantes menores de 3 meses pueden obtener anticuerpos transmitidos a través de la madre por el periodo de lactancia. Por eso a esta edad es poco común la infección. Luego de los 3 meses se pierden los anticuerpos. Haemophilus ducreyi. Esta produce chancroide o chancro blanco. Es una enfermedad de transmisión sexual. El chancroide consiste en una úlcera rasgada en los genitales, con edema e hiperalgesia con dolores intensos. Los ganglios linfáticos regionales están aumentados de tamaño y son dolorosos. La enfermedad debe distinguirse de la sífilis y de la infección por el herpes y el linfogranuloma venéreo, ya que son muy parecidas, en lo que se refiere a síntomas y dolores. Haemophilus aegyptus. Este microorganismo anteriormente se denominaba bacilo de Koch-Weeks. A veces se denomina H. influenzae biotipo 3, pero la designación actual es H. influenzae de biogrupo aegyptus. Es muy parecido al H. influenzae y se relaciona con una forma de conjuntivitis muy contagiosa. H. aegyptus es la causa de fiebre purpúrica brasileña. Esta es una enfermedad de los niños que se caracteriza por fiebre púrpura, choque y muerte del paciente. Bordetella pertussis. Los microorganismos son cocobacilos gram-negativos. Los microorganismos son cocobacilos gram-negativos diminutos que se parecen al H. influenzae en la tensión con azul de toluidina. Estos se pueden demostrar gránulos metacromáticos bipolares. Estos contienen una cápsula. Manifestaciones clínicas. Después de un periodo de incubación de casi 2 semanas sobreviene la etapa catarral, con accesos de tos leve y estornudos. Durante esta etapa, un gran número de microorganismos son pulverizados en las gotitas y el paciente es muy contagioso, pero no está muy enfermo. Durante la etapa paroxística, la tos desarrolla su carácter explosivo y con la inhalación. Esto lleva a un agotamiento rápido y puede acompañarse de síntomas como vómito, cianosis e incluso convulsiones. Diagnósticas de laboratorio. La muestra preferida es el lavado nasal con una solución salina. En ocasiones se utilizan los frotis de secreciones nasofaríngeas o las gotitas de tos expulsadas en una placa denominada placa para la tos. Tratamiento de la B-pertussis. Esta es susceptible a varios fármacos antimicrobianos. Sin embargo, la administración de eritromicina durante la etapa catarral de la enfermedad favorece a la eliminación de los microorganismos y puede tener una utilidad en la profilaxis. Atención. Todo lactante debería recibir 3 inmunizaciones contra la tos ferina durante el primer año de vida, después de una serie de refuerzos hasta un total de 5 dosis. Bordetella parapertussis. En lo que consiste la Bordetella parapertussis, este microorganismo puede producir una enfermedad similar a la tosferina, pero en general es menos grave. La infección suele ser asintomática y la Bordetella parapertussis es muy parecida, pero esta se multiplica con mayor rapidez que la Bordetella pertussis típica y esta produce colonias más grandes. También se multiplica en agar sangre. Bordetella bronchiséptica. Esta Bordetella bronchiséptica es un bacilo gram-negativo pequeño que reside en los sistemas respiratorios de caninos en los que puede producir tos canina y neumonitis. Esta produce catarro nasal en los conejos y rinitis atrófica en los cerdos. Pocas veces es causa de infecciones respiratorias crónicas en el ser humano.